Pues quiero animar a la iglesia, a las personas que están detrás de la cámara, agradeciendo por supuesto a las personas que están en este lugar, pues de manera presencial, porque yo creo que es lo que tenemos que aspirar. Evidentemente ahorita por las normas sanitarias, pues estamos limitados a poner unas cuantas sillas, pero les animo a que de alguna manera se estén anotando, porque de verdad el volver a la iglesia sinceramente da vida, Ahorita lamentablemente los pequeños pues no pueden estar, los adolescentes pues están algunos, pero no tienen su actividad tradicional, pero gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están ahí detrás de cámara. Y vamos a iniciar, estamos viendo el Evangelio de Marcos, y que el Señor en su gracia y su misericordia nos ayude para que la palabra de Dios llegue a tu corazón, renueve tus pensamientos y fortalezca tu vida, porque en estos tiempos, créeme lo que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, no hay nada más relevante que la palabra de Dios. Que tomes en cuenta la Escritura como guianza, como consuelo, como vida. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios nos limpia, nos transforma, nos renueva y nos ayuda a desarrollar la función tanto en la iglesia como en el trabajo, como en la escuela y como en la familia. O sea, prácticamente a través de la Escritura nosotros podemos desarrollar perfectamente bien nuestra función. No puedo subir más el micrófono, pero quiero preguntar si se escucha bien. O sea, hasta ahí llega mi mano, ¿no? Y si me ven, miren, ahí les va, hasta ahí llega. Pero bueno, así la podemos tener y se escucha bien, ¿verdad? Entonces vamos a leer, ¿qué les parece si abrimos la Escritura ahí en Marcos, capítulo 16? Y dice la Biblia, en el versículo 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado y ha sido resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como él les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Esta porción de la Escritura nos habla particularmente de mujeres que decidieron pues seguir al Señor, mujeres que siguieron pues al Señor de lejos, ahorita lo vamos a ver, pero no huyeron como los discípulos. Y estas mujeres fueron privilegiadas, enormemente privilegiadas. Y ahorita que estemos revisando la Escritura y en esta prédica vamos a ver cómo estas mujeres pues de verdad fueron enormemente privilegiadas. Y no sé si se acuerdan que hace 8 días, el domingo pasado, estuvimos viendo de personas, hombres privilegiados. ¿Se acuerdan de Simón de Cirene? Simón de Cirene, nos dice la Escritura que él vino a celebrar la Pascua, la fiesta de los panes, esta celebración anual, porque hay 2 Shabbat. El video se va a pasar, ¿verdad? Se va a pasar. Bueno, ¿saben qué? Antes de empezar, ya leímos el texto. Yo creo que sí es conveniente que veamos el video. Ya, vamos a ver el video, vamos a poner mucha atención a ese video. Perdón, nada más dame un segundo.
porque ahí nos va a explicar exactamente cómo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas piensan que el Señor Jesucristo murió el viernes y resucitó el domingo. Y vamos a ver a través de la historia y a través de justamente los textos que vamos a ver, solamente con estos textos y con el video que está muy bien explicado, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo murió el miércoles y resucitó el sábado al atardecer. Así fue la resurrección de Cristo. Y el texto, el video nos los explica perfectamente bien. Así que vamos a poner mucha atención a este video. Y bueno, todos acomódense, vean a la pantalla donde les quede más cómodo y pongan mucha atención a este video. Este video parece ser que ya se los pasaron o se va a pasar, no sé, ¿se va a pasar? Se va a pasar, se les va a pasar al chat para que también lo puedan revisar con calma. Pero en este momento, bueno, vamos a poner mucha atención a este video, dura como 10 minutos. En una línea de tiempo, uno de los mayores problemas cuando se trata de probar esta señal es que es imposible acomodar 3 días y 3 noches desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana. Pero aquí surge una pregunta. ¿Se refirió Jesucristo a 3 días y 3 noches enteras o se estaba refiriendo a partes del día y partes de la noche? La frase griega 3 días y 3 noches en el Nuevo Testamento puede significar partes de 3 días y 3 noches, pero incluso si usamos esa lógica, tampoco podemos contar 3 noches entre el viernes en la noche y el domingo en la mañana. La verdad es que sí es posible demostrar los 3 días y las 3 noches poniéndolos en el orden cronológico que indican las escrituras, probando de esa manera la única maravillosa señal de que Jesús era el Mesías. Cuando los líderes judíos le pidieron a Jesús una señal de que Él era el Mesías, Él respondió: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La antigua frase hebrea a la que se refirió significa literalmente 3 días y 3 noches enteras, o 72 horas. También dijo en Juan 2:19 que se levantaría de la tumba en 3 días. Marcos 8:31 dice después de 3 días, y en Lucas 24:46 dice que resucitaría de los muertos al tercer día. Estas escrituras confirman que se trata de un total de 72 horas cumplidas. Construyamos ahora sí la línea de tiempo usando los testimonios que se encuentran en los evangelios. Para empezar, tenemos que considerar el hecho de que los judíos y los discípulos de Jesús no celebraban las fiestas que se consideran cristianas en la modernidad. En cambio, para estas fechas celebraban lo que llamamos los días de los panes sin levadura y la Pascua bíblica, como dice Lucas 22:1 y 7. Levítico 23, 5 al 7 explica que el día inmediatamente después de la Pascua bíblica es un día de santa convocación o sábado anual, que es diferente del sábado semanal que se observa cada semana. Estas observancias comienzan a la puesta del sol y terminan a la puesta del sol del día siguiente. Entonces, cuando Jesús murió en el año 31, la Pascua comenzó un martes en la noche, mientras que el sábado anual mencionado en Juan 19:31 comenzó un miércoles a la puesta del sol y terminó un jueves a la puesta del sol, lo que significa que ese viernes estuvo entre 2 sábados,
un sábado anual, el jueves, y un sábado normal de cada semana. Miremos ahora los detalles y completemos nuestra línea de tiempo. Como lo muestra Lucas 22, 13 al 15, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos a la puesta del sol del día martes. Inmediatamente después de la cena de la Pascua, fueron al Monte de los Olivos, donde Jesús oró 3 veces mientras sus discípulos dormían. Más tarde esa noche, Jesús fue traicionado y arrestado por las autoridades judías. Marcos 15:1 dice que en la mañana, es decir, el miércoles en la mañana, los sumos sacerdotes y otras autoridades judías llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. El versículo 25 dice que era la tercera hora, es decir, las 9 de la mañana de esa mañana, cuando crucificaron a Jesucristo. Luego, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre la tierra. A las 3 de la tarde, cuando cesó la oscuridad, se nos dice en Marcos 15, 34 y 37 que Jesús, dando una gran voz, expiró. El Salvador del mundo murió por todos los que alguna vez vivieron y vivirán. Pero, en algún momento, entre las 3 de la tarde y la puesta del sol, como dice Juan 19:31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día sábado, pues aquel día sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. En otras palabras, querían asegurarse de que todos estuvieran muertos para poder ponerlos en sus tumbas antes de que se pusiera el sol y comenzara el sábado anual. Sin embargo, a estas alturas Jesús ya estaba muerto. Como señala el versículo 33, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Luego, en Marcos 15, 42 al 47, vemos que, al atardecer del miércoles, comenzando el sábado anual, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro, mientras que María Magdalena y María madre de José observaban. Entonces, poco después de colocarlo en su tumba, comenzó el día santo, o el sábado anual, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Luego, el viernes por la mañana, como señala Marcos 16:1, cuando pasó el sábado, o el sábado de gran solemnidad, como lo llamó Juan, las mujeres compraron especias aromáticas para poder embalsamarlo, ya que las tiendas habrían estado cerradas por el día santo. Después de comprar los suministros, Lucas 23:56 dice: y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. En esta ocasión se está refiriendo al sábado semanal, que comenzó a la puesta del sol del viernes por la noche y terminó a la puesta del sol del sábado por la noche. Entonces, cuando el sol bajaba el viernes por la noche para comenzar el sábado semanal, ya habían pasado 2 días completos y 2 noches completas. Ahora bien, las mujeres tenían que esperar hasta el domingo por la mañana para embalsamar el cuerpo de Jesús, porque el día sábado tenía que terminar y no podían avanzar en el proyecto por la noche. Así que, listas para embalsamar el cuerpo de su Salvador, Lucas 24:1 muestra que llegaron el primer día de la semana muy de mañana, trayendo las especias y los aceites que prepararon el viernes antes de descansar el sábado. Juan 20:1 dice que aparecieron antes de que saliera el sol el domingo, pero en este punto habían transcurrido 1, 2, 3 días y 1, 2, 3, 4 noches desde que fue sepultado. Lucas 24, 2 al 3 explica que cuando aparecieron hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Continuando, los versículos 6 y 7 registran a los ángeles diciendo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y resucite al tercer día. Al final del tercer día completo, es decir, el sábado por la tarde, antes de ponerse el sol. Jesús fue puesto en la tumba cuando el sol se ponía el miércoles por la noche, antes de que comenzara el día santo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la primera noche fue el miércoles por la noche, el primer día fue el jueves, la segunda noche fue la noche del jueves, el segundo día fue el viernes, la tercera noche fue la noche del viernes y el tercer día fue el sábado. Justo antes de que se pusiera el sol el sábado por la noche, Jesucristo resucitó de entre los muertos, exactamente 3 días y 3 noches desde el momento en que fue puesto en la tumba, tal como lo dijo, cumpliendo la única señal de que Él es el Mesías. Poder entender y probar la secuencia de los sucesos con las Escrituras puede fortalecer nuestra creencia en Jesucristo como el único verdadero Mesías. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Por favor, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete. Para obtener más información, visita nuestro sitio web elmundodemañana.org. Exactamente bien, pues cómo son los tiempos de la resurrección de Jesús. Y bueno, tú que lo viste allá en casa, y ustedes que lo vieron aquí en las pantallas, podemos ver que nada más la clave es que sepamos que hay el Shabbat es el día de reposo. Y hay un Shabbat anual. Este Shabbat anual fue el jueves. Cristo, el día de la preparación, murió el miércoles. Fue crucificado y murió, y ese mismo día fue sepultado. Y el Shabbat anual fue el jueves, y el sábado es el Shabbat, el día de reposo tradicional semanal. Entonces ya de esta manera salen perfectamente bien las cuentas, y ahorita que revisemos la Escritura nos vamos a dar cuenta que esto es exactamente así. Pero en relación a lo que yo les decía, una aplicación práctica, Simón de Cirene, conforme al mandamiento, él venía justamente a festejar el Shabbat anual. Y dice la Escritura que venía del campo. No esperaba tener un encuentro con el Salvador, no esperaba tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Sin embargo, los soldados, dice la Escritura, que le obligaron. Como muchos de nosotros, cuando estamos haciendo las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, y no tenemos ni la más mínima idea de todo lo que el Señor Jesucristo va a hacer en nuestras vidas, así es Simón de Cirene. Él no se imaginaba que en ese momento iba a ser privilegiado, iba a ayudar al mismo Señor Jesucristo a tomar esa cruz pesada como parte de ese vituperio, ¿verdad? Porque dice la Escritura que nosotros llevamos su vituperio, nosotros llevamos esa misma cruz. Y él vino a festejar la celebración de los panes sin levadura, esta fiesta solemne anual, y qué maravilloso que se encuentre con el Salvador. ¿Y cuántos de nosotros así estamos sirviendo, estamos haciendo las cosas más o menos, pero no tenemos idea de que todo eso nos va a conducir a que nosotros tengamos un encuentro genuino con el Salvador? El segundo personaje, el crucificado, que también muchos de nosotros podemos identificarnos. Era ladrón, era homicida, como era la escoria de la sociedad, y lo digo con todo respeto, como los narcotraficantes, como los secuestradores. Una persona sin esperanza que cuando tenía a Jesucristo, estaban al lado del Señor Jesús, y cuando tenía a Jesucristo ahí que lo estaba viendo,
Este personaje lo injuriaba, se burlaba, le hacía bullying y lo criticaba, lo censuraba. Sin embargo, viéndolo en la cruz y seguramente viendo toda su rostro lleno de misericordia, su mirada de amor, de compasión, de piedad, esta persona reflexiona, le es revelado que ahí estaba el Salvador. Y él hace un comentario: ciertamente nosotros, reconoce su condición, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este varón es inocente. Y se voltea con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le contesta Jesús? Ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Ciertamente hoy. Y qué maravilloso. ¿Cuántos de nosotros estábamos también perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados? Estábamos extraviados, estábamos conforme a los deseos engañosos, conforme a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres en tinieblas, porque de las tinieblas nos rescató y nos llevó a su luz admirable, y ahí nos encontrábamos. Y el Señor, en un momento de esos, nos dice: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es una declaración que en los tiempos de Jesús, como para Él no hay tiempo, es una promesa de vida, porque la resurrección es una plataforma fundamental de nuestra doctrina y de nuestra fe. Y luego el siguiente, el centurión. El centurión, este hombre que de alguna manera no tenía ningún vínculo religioso, no tenía que ver absolutamente con los sacerdotes, con los fariseos, con el Sanedrín. Era una persona romana con instrucciones y con órdenes que seguramente a lo largo de su vida y de su labor, él le había tocado estar custodiando. A lo mejor cuando Jesús pues estaba ahí con las multitudes, seguramente los soldados andaban también por ahí, había escuchado su mensaje, había visto las señales, había visto el amor del Señor, había visto cómo sanaba leprosos, cómo echaba fuera demonios, cómo le daba vista a los ciegos. Todas estas cosas él las había visto. Pero sencillamente, como muchos de nosotros que hemos oído, que nos comparten, que el primo, que el hermano, que el tío, que el abuelo, que los papás nos dicen, y nosotros estamos en la misma. Pero cuando vio que él expiró, y seguramente él era de los mismos que se había burlado, de los mismos que lo habían abofeteado, de los mismos que lo habían maltratado, porque un centurión tenía al mando a esos soldados, y no fue él daba las órdenes, él daba esa instrucción, y en esa misma instrucción él había sido copartícipe de esa maldad y de ese escarnio de nuestro Señor Jesucristo, y él mismo allí en la cruz, justamente en su muerte, ¿qué dijo? Ciertamente este era el Hijo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, igual que el centurión? Pero cuando estamos frente a Jesús, cuando vemos su amor, cuando vemos que hemos estado distantes, pero hemos escuchado de Él y estamos en un momento de necesidad, nos damos cuenta y decimos: ciertamente, algún día, mi amado, algún día sí nos pasó, y podemos identificarnos con estos personajes. Y luego, José de Arimatea, que él particularmente, pues era del concilio. Él tenía un cargo ahí en el concilio, era un hombre con poder económico, con cierta influencia política, con cierto reconocimiento, no mucho porque era judío, pero finalmente este hombre decide entrar osadamente con el mismo Pilato. Deja de ser de la secreta, como muchos de nosotros que durante algún tiempo a lo mejor fuimos de la secreta porque no queríamos que la gente se enterara que nosotros éramos de Cristo y que nosotros leemos la Biblia, y nos daba vergüenza. Pero él osadamente, él se despoja de ese temor, de ese miedo, de esa vergüenza, y decide entrar osadamente con Pilato, con el mismo gobernador, a pedir el cuerpo del Salvador. Y la Escritura nos dice que él era de los que buscaba o esperaba el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros sí hay una sinceridad en nuestro corazón, pero nos avergonzamos?
y no confesamos que Cristo es nuestro Señor y no nos conducimos de la misma manera. Pero Él se quitó de todo esto y estos 4 personajes fueron privilegiados. Ahora vamos a ver las mujeres privilegiadas, y para ver las mujeres privilegiadas ya leímos ahorita los versículos que vamos a revisar, pero yo quisiera que regresáramos a lo que leímos hace 8 días y vamos ahí a Marcos 15, que ahí nos cuentan también de estas mujeres, para tener más datos de por qué los privilegios de estas mujeres, así como el por qué los privilegios de estos varones. Ahí en Marcos 15, versículo 40, dice la Escritura: también había algunas mujeres, ¿qué dice? Mirando a Jesús. Estas mujeres, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas mujeres no tenían la capacidad de poder estar cerca de Jesús, porque la manera en la que Jesús estaba sufriendo era demasiado cruel. No tenían esa sensibilidad, esa capacidad de ver sufrir a su Señor. Y por eso estaban de lejos, estaban a cierta distancia. Pero aquí dice que ellas estaban mirando de lejos y nos menciona a estas mujeres, y el versículo 41 dice: pero cuando estaba Jesús en Galilea, no dice Jesús, pero Él en Galilea, cuando Jesús estaba en Galilea, aquí vamos a ver 2 cosas. Número 1, le seguían, y número 2, le servían. Y qué importante es que nosotros sigamos a Jesús, y qué importante, si le seguimos, le sirvamos, mis amados. Y si le servimos, le sigamos. Es un círculo. Tú le sigues, terminas sirviéndole. Tú le sirves, no dejes de seguirlo. Esa es la clave del Evangelio. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. No podemos decir que nosotros seguimos a Jesús si nosotros no nos instruimos con su palabra. Porque solamente su palabra es la que tiene la capacidad de renovar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces, estas mujeres es lo que hacían, o sea, le servían, le seguían y le servían. Y por eso fueron privilegiadas. Por eso vamos a ver más adelante, como lo leímos ahorita en la primera lectura que tuvimos, cómo ellas les fue revelado el regalo de la resurrección, y no solamente eso, sino fueron las primeras encomendadas para divulgarlo, para compartirlo, porque ya lo leímos y ahorita lo vamos a revisar perfectamente bien. Entonces son estas hermosas mujeres privilegiadas, y nosotros todos, hombres y mujeres, podemos ser privilegiados también, si nosotros decidimos seguir y servir al Señor, y si le servimos, no dejarlo de seguir. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, es decir, era miércoles, la víspera del reposo, de la celebración, de la santa celebración, la celebración anual, la celebración de los panes sin levadura. Se refiere a esto un miércoles, para que nosotros tengamos bien claros los tiempos. José de Arimatea, ya al atardecer del miércoles, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, lo que estábamos platicando. Pilato se sorprendió, ya que hubiese muerto, haciendo venir al centurión. Aquí tenemos al otro personaje, el centurión. Oye, ¿qué onda? Sí, ciertamente murió, porque regularmente tenían por costumbre romperles los huesos, pero estaba escrito que a Jesús no le iban a romper ningún hueso. A todos los crucificados les quebraban los huesos, porque con los huesos bien se podrían levantar. Y entonces, ahora sí que soportaban más, pero les rompían los huesos para que al romperles los huesos se quedaran colgados en la cruz. No puedo hacer la cruz con esta mano, pero así, se quedaran colgados y morían de asfixia, se ahogaban, se quedaban sin la posibilidad de poder respirar. Entonces,
Dice, informado, el versículo 45, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, es decir, en una piedra, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y aquí vamos a volver a ver a las mujeres. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. Aquí vemos otra característica de estas mujeres. Le servían, le seguían, le servían y observaban. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ciertamente ellas estaban en una aflicción, estaban atribuladas, su Salvador había sido crucificado, había muerto, pero ellos estaban viendo todo el escenario, o sea, no huyeron como los discípulos, ellas estuvieron 100% al pendiente de la persona de Jesucristo. Y la pregunta es, cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en tribulación, ¿estamos 100% al pendiente de Jesucristo? ¿Tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Esa es la pregunta, mis amados. ¿Estás poniendo tus ojos en Cristo, Cristo tu Salvador, el autor y consumador de la fe? ¿Estamos haciendo eso? Estas mujeres nos dan ejemplo. Y ahí en Marcos 14:9 nos dice la Escritura, nos cuenta la Escritura de María de Berea, ¿no? Y dice que de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, esto es un versículo a memorizar, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para memoria de ella. O sea, vean qué hermoso texto, cómo estas mujeres, por supuesto, recibieron su reconocimiento. Esta María de Betania era la hermana de Lázaro, el resucitado. Marta y María, la afanada, ¿se acuerdan? Entonces, ella lo ungió anticipadamente, se anticipó a su sepultura. Y bueno, ciertamente este acto fue tan sublime, tan celestial, tan guiado por el Espíritu Santo de Dios, que quedó escrito. Y ahora sí, vamos a los textos que vamos a revisar. Vamos a ver uno por uno. Dice, cuando pasó el día de reposo, este día de reposo se refiere al Shabbat anual, al jueves. Ya había pasado el jueves, había pasado el día de reposo. María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para irlo a ungir. ¿Qué sucedió? El viernes temprano, ya cuando había terminado este Shabbat anual, este día de reposo, este día de la gran celebración, estas mujeres de inmediato fueron a comprar estas especies aromáticas para ungir a su Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que estas mujeres se prepararon. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes? 5 fueron sensatas, estaban preparadas con el aceite, y 5 fueron insensatas. ¿Cómo está tu vida, mi amado y mi amada? ¿Cómo está su vida? ¿Están preparados? ¿Se están preparando para tener un encuentro con su Salvador? Ellas estaban buscando al Salvador, aunque ciertamente, como muchos de nosotros, ahí les va otra, como muchos de nosotros muchas veces estamos sirviendo, inclusive estamos a lo mejor hasta compartiendo la palabra, pero no le estamos creyendo al 100% a Jesús. Porque si Cristo había dicho que iba a resucitar al tercer día, ¿por qué iban a ungir su cuerpo? Pero lo mismo los discípulos. Entonces ahí también nosotros podemos tener una identidad, también nosotros podemos identificarnos con este tipo de actitudes, y este tipo de actitudes no quiere decir que nos relajemos y digamos, ay bueno, si los mismos discípulos, no, nosotros hoy en día tenemos un pacto completo, no le falta nada. Jesucristo dijo, consumado es. Aquí todavía sobre ellos iba a venir el Espíritu Santo, faltaban muchas cosas, no tenían todo esto completo como lo tenemos nosotros. Pero qué bendición, mis amados, que estas personas pues se prepararon, ¿verdad? Se prepararon especies aromáticas
para ir a ungir. Y aquí viene otra enseñanza. Y muy de mañana, ¿qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Ellas ya les surgía, ellos el viernes compraron estas esencias aromáticas, las prepararon para ungir, descansaron el sábado como era el mandato, y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana, cuando ya había resucitado Cristo, ellas no lo sabían en ese momento, ellas fueron, dice que muy de mañana estaban listas, o sea, estaban ellas mismas buscando el reino de Dios y su justicia, estaban buscando encontrarse con el Salvador para ungirle, desconociendo y sin haber creído lo que él había dicho, que la señal que les iba a ser dada es que 3 días y 3 noches él iba a estar en el vientre del pez, que esto representaba justamente que iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches, y al tercer día iba a resucitar. Eso ya había pasado. ¿Y cuántos de nosotros también, pues por la gracia de Dios, estamos sirviendo, estamos compartiendo, tenemos tiempo en el Evangelio, tenemos tiempo de estar escuchando la palabra de Dios, pero por alguna razón no estamos creyéndole a toda la Biblia? Por alguna razón tenemos todavía temores, tenemos aflicciones, tenemos angustias, y no estamos buscando en la Escritura todas las respuestas que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Así estaban estas mujeres. Pero aquí hay otra enseñanza maravillosa que también dice, muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí esto nos muestra que en este domingo donde ya Jesús no estaba, Él se presenta como ese reposo para todo pecador. Es el reposo, Cristo es el reposo. Ya no es el Shabbat, el pacto antiguo queda atrás, y ahorita nosotros podemos encontrar el reposo completo en la persona de Jesucristo ya resucitado. El Cristo resucitado se presenta como el reposo de todo pecador. Ese momento donde tú te expones a su palabra y puedes descansar en su palabra, puedes descansar en la obra del Espíritu Santo, puedes descansar en la alabanza, puedes descansar cuando estás congregado con tus hermanos y estamos todos juntos y unidos en armonía, con una misma mente, un mismo corazón, un mismo parecer, todos unánimes. ¿Por qué? Por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esa sangre que fue derramada, que nos limpia de todo pecado, que posteriormente, como vimos, rasgó el velo, y nosotros tenemos acceso y entrada directa con el Señor. Estas son las cosas maravillosas que la Escritura nos permite vivir. Luego el versículo 3, pero decían entre sí, aquí vienen con otra situación y otro conflicto, y también ahí nos podemos identificar. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Y cuántos de nosotros, cuando estamos caminando en Cristo, hay piedras enormes? Piedras que tú dices, bueno, ¿quién va a poder resolver esta situación? ¿De qué manera voy a salir adelante en este problema, en esta dificultad? Una piedra enorme, ¿quién la va a remover? Mis amados, de arriba y del Señor y del reino de los cielos viene tu ayuda, viene tu socorro, viene Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Y ellas tenían este conflicto, como muchos de nosotros que también tenemos este conflicto, y aparte esa piedra estaba sellada. Nos dice ahí Mateo que esta piedra no solamente fue puesta, era una piedra enorme, imposible de mover para mujeres, inclusive hasta para varios hombres, y había soldados a petición de los principales sacerdotes que fueron enviados para colocar esa piedra y sellarla, y aparte esos soldados se quedaron de guardia. ¿Y la piedra para qué se tenía que mover? No para que Cristo saliera y fuera resucitado. Se tenía que mover para que nosotros como personas viéramos su tumba vacía.
Y estas mujeres tenían la oportunidad y el privilegio de ver esa tumba vacía. Dice, versículo 4, dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra. ¿Y cómo era la piedra? Muy grande. ¿Y cómo puede ser tu problema? Muy grande. Pero tu socorro viene de los cielos. Dice la escritura ahí en Santiago 1:17, ¿se acuerdan que dice? Dice, toda dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto, toda dádiva, todo lo que vi, todo lo perfecto, viene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay ni sombra ni variación. Él sigue siendo el mismo que resucitó, el mismo que está sentado a la diestra del Padre, es el mismo que te está diciendo a ti y a mí, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es el mismo que te dice, el mismo que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta piedra, ¿para qué había sido removida? Para que fuéramos testigos. O sea, ahí en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, dice, me seréis testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, primeramente empiezas en tu casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios en un orden, empieza contigo, empieza con tu familia, empieza en tu matrimonio, empieza con tu vida, tu Jerusalén, luego Samaria, luego Judea y luego hasta el último de la tierra. Así estamos. Y vean qué hermoso y qué fidelidad del Señor, y cómo esta piedra que era muy grande ya había sido removida. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. O sea, imagínense el impacto de ver a un ser celestial seguramente con un brillo, con una autoridad, porque él venía de parte de Dios. Y bueno, qué impacto sinceramente debió haber generado esto en estas personas. Y bueno, pero este mismo ángel nos dice, Mateo 28, versículo 2, si ustedes pueden abrir la escritura o revisarlo después, nos cuenta otro evangelio, aquí Marcos no lo cuenta, dice que hubo un terremoto y el mismo ángel fue el encargado de mover esa piedra. ¿Para qué? Para que nosotros, juntamente con las mujeres, fuésemos testigos de que esa tumba está vacía. Mis amados, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Vean todas las características para que no haya duda, que no se confunda que fue otra tumba, que fue otro muerto. Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, y el anuncio es, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron, está vacío. Cristo resucitó, mis amados. Cristo resucitó. Y ese es el regalo más maravilloso que nosotros como creyentes podemos recibir, la resurrección de vida. El regalo de vida eterna. Ese es el regalo que el Señor Jesucristo quiere darnos. Y esta resurrección, mis amados, es la verdad central de nuestra doctrina, es la verdad central del Evangelio, de nuestra fe. Porque si no hubiese resurrección, como dice Corintios, dice, comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. Pero vean qué interesante. Quiero hacer una observación en relación a la perspectiva de esta gran noticia, la perspectiva del hombre que más compartió la palabra, que es Pablo. Ahí en Corintios 15, por favor, si pueden buscarlo. Versículo 3. Y vean cómo empieza este versículo 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, me llama la atención esta porción de la Escritura que está diciendo que él está enseñando lo que él recibió. Ahora,
¿se acuerdan? Si vamos rápidamente aquí a Corintios 11, ahí mismo en 1 Corintios 11, donde el mismo apóstol Pablo está dando la instrucción del memorial de lo que Cristo hizo por nosotros. Nada más vean cómo dice: porque yo recibí ¿de quién? Del Señor, lo que también les he enseñado. O sea, esto que está diciendo el apóstol Pablo es lo mismito, este memorial es lo mismito que está diciendo aquí en Corintios. Es para que nosotros no nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo y va a hacer por ti. Porque esto es lo único que te va a dar fortaleza. Y entonces aquí en este versículo dice: porque primeramente les enseño lo que asimismo recibí de quién, del Señor Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo primero que nosotros debemos de saber. Cristo murió por nuestros pecados conforme, esto es bien importante, conforme a las Escrituras. No murió porque Pilato lo mandó a condenar, no murió porque Judas lo entregó, no murió porque los soldados lo llevaron y le pusieron a cargar la cruz. Él murió porque Él puso su vida por nosotros, porque estaba escrito que Él iba a dar su vida en rescate por muchos. Por eso murió, porque te amaba, porque como te lo he dicho otras veces, tú le inspirabas. Él estaba pensando en ti. Él sabía que tú ibas a batallar como los discípulos, como José de Arimatea, como Simón de Cirene, como el crucificado, como el centurión, como estas mujeres, que no ibas a creer ciertamente todo el evangelio en todo tiempo. Pero Él, sabiendo eso, Él decidió morir por ti. Tú le inspirabas. Por eso estaba escrito conforme a las Escrituras, se tenía que cumplir la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y como sigue diciendo, conforme a las Escrituras, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios es profética, se va a cumplir, la creas o no la creas, la consideres o no la consideres, se va a cumplir. Versículo 5: y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y ahí pueden checar luego en Hechos 9, como el mismo apóstol Pablo le dijo: ¿quién eres tú? Cuando se le apareció. Él quedó ciego, dice la Escritura que quedó ciego, dice que una luz resplandeciente se le apareció, él quedó ciego en ese momento. Y él preguntó: ¿quién eres tú? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y cuántos de nosotros también criticamos a los que nos compartían, a los que nos invitaban a la reunión? Ay, este cuate ya me va a hablar. Ay, ya va a empezar con su Biblia. Ay, ya va a empezar con su sermón. Ay, ¿y cuántos de ustedes se cansan cuando sus papás les están diciendo y les están citando la Escritura y les están dando alguna recomendación, y ustedes pues finalmente, chavos, no están cansados de eso? Bueno, aquí mis amados, nosotros, como dice la Escritura, no nos cansemos de hacer lo correcto, Gálatas 6:9, porque a su tiempo segaremos si no nos damos por vencidos. Y entonces pues aquí vemos que Pablo luego le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y es lo que nosotros le debemos decir: ¿qué quieres que yo haga? O sea, con los dones, con los talentos, con todo lo que tú me has dado. Y vamos aquí, por favor, vamos a regresar. Dice: mirad el lugar en donde le pusieron, y ese lugar estaba vacío. Y el versículo 7 de Marcos 16 dice: pero id. Esta palabra es increíble. Decid a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis como él dijo. ¡Wow! Aquí esta palabra id quiere decir que conforme tú vas conociendo la Escritura,
escúchame bien, conforme vas conociendo la Escritura, no solamente adquieres el compromiso de vivirla, sino también de compartirla, dando testimonio de ella. No solamente es para llenarnos de conocimiento, el conocimiento envanece, es para que con amor ese conocimiento tú lo compartas con otros, porque el amor edifica. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el llamado de id. Y ahí en el domingo que sigue, vamos a ver ahí en Marcos 16:15, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice la Biblia, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre son los atributos, las bendiciones, los beneficios de haber creído en Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos o pondrán sus manos y sanarán. Pero es id, por tanto, id y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y estas señales son, dice la Escritura, que te van a acompañar. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20 también? ¿Qué dice la Escritura? Dice: por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estaré con ustedes, el premio, el galardón, la recompensa, el privilegio, todos los días hasta el fin del siglo. Esas son las promesas, mis amados. O sea, Dios te pide algo, pero también detrás de lo que te pide va a haber bendición, va a haber promesas, va a haber muchas cosas. Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio. No te avergüences, mi amado, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y ahí en Hebreos 13:13 dice: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando ¿qué? Llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Así, ahí viene la recomendación, que ofrezcamos siempre, no a veces, siempre, cada vez, siempre significa cada vez que tengas la oportunidad, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, comparte la palabra, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Recita, predica en tiempo y fuera de tiempo. No te canses de hacer lo correcto, mi amado. No te canses de hacer lo que la Biblia dice que hagas, porque a su tiempo segarás si no te das por vencido. El Señor, como vemos con todos los personajes que fueron privilegiados, empezaron haciendo algo. El crucificado, bueno, él lo único que tuvo que hacer es reconocer su condición de pecador, que él merecía estar ahí juntamente con el otro, pero reconoció a Cristo como el Salvador y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoció como el Rey. Él le propuso que en su reinado se acordara de él. Tú eres el Rey. Y lo estaba viendo en la cruz, mis amados. Y le propuso esta propuesta maravillosa: acuérdate de mí. ¿Cuántos de nosotros somos como ese crucificado? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estamos así, cuando nos hemos burlado, cuando lo hemos injuriado, cuando lo hemos rechazado. Pero vamos a ver aquí, porque aquí viene otro personaje. Y dice: pero id y decid a sus discípulos, y aquí hace una indicación particular, y a Pedro. ¿Pedro qué hizo, mis amados? Pedro le negó 3 veces. 3 veces Pedro le negó. ¿Cuántas veces le has negado? Con tus actos, con tus palabras, con tu sonrisa por reírte de cosas que no te debes de reír, o ser copartícipe de cosas en las que no tienes que participar. ¿Cuántas veces le has negado porque estás visitando páginas que no convienen? ¿Cuántas veces le has negado por hacer actos que no son correctos delante de los ojos de Dios? Pero 2 cosas: Jesucristo es un Dios de perdón y es un Dios de restauración. Tú puedes identificarte como Pedro,
con ese Dios de perdón si le has negado, si has sido infiel, si has sido desleal. Y sé que la palabra de Dios está penetrando en tu corazón. Sé que Dios te está hablando a través de la obra del Espíritu Santo. Simplemente arrepiéntete. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios donde posteriormente iba a derramar el Espíritu Santo en la vida de Pedro, y en su primera participación después de esto vamos a ver que se convirtieron 3,000 personas. Dios, mis amados, Jesús cambia vidas. La palabra de Dios dice que renueva tu mente y queda escrita en tu corazón. Ese es el nuevo pacto, Jeremías 31. Y es maravilloso, mis amados, y como con Pedro, el Salmo 103, que es un salmo que me encanta: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata, Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que rejuvenezcas como el águila, no del América, como un águila celestial. Aquí ya levantó el cuello Miguelito y Ricky. Un águila celestial, un águila de las de adeveras, así. De modo que rejuvenezcas como el águila. Él es el que sacia de bien tu boca. Él sacia de bien tu boca. Él va a llenar tu corazón, va a llenar, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Y el que perdona todas tus iniquidades, todas tus faltas. Si tienes algo de lo cual tienes que arrepentirte, ven a Cristo. Pidámosle perdón. Pidámosle que le ayude. En este confinamiento ha habido muchas cosas así indeseables. Y vemos que a este mismo Pedro, ahí en Lucas 22:31, nos cuenta la Escritura que él había sido pedido por Satanás para zarandearle. El mismo Pedro había sido. Y no sabemos nosotros cuántas veces el diablo, Satanás, tu enemigo, te ha pedido para zarandearte. Pero dice la Escritura, ahí mismo en esa misma porción, en Lucas, dice: pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, a pesar de que a lo mejor recibiste tu zarandeada, bueno, en medio de esa zarandeada, el Señor en su misericordia ha rogado para que tu fe no falte y vuelvas al redil, y vuelvas arrepentido, y vuelvas a tomar todo lo que Dios tiene para tu vida. Y terminamos con, decía Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán como Él les dijo. O sea, ahí en Marcos 14:28, dice la Escritura que Él les había dicho que los iba a ver en Galilea. Y esto me llama también la atención porque la ciudad principal de los judíos era Galilea, pregunto. ¿Cuál era la ciudad principal? Jerusalén. Entonces, ¿dónde estaban los religiosos? ¿Dónde estaba el Sanedrín? ¿Dónde estaba el concilio? ¿Dónde estaban los fariseos? ¿Dónde estaban los que supuestamente conocían la Escritura en el tiempo de Jesús? En Jerusalén, justamente en Jerusalén. Pero Él vino a Galilea, ¿por qué? Porque nuevamente te lo digo, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Estaba pensando en ti, mi amado y mi amada, que me ves a través del video. Estaba pensando en nosotros. Nosotros éramos la inspiración del mismo Jesús, porque es Galilea de los gentiles, es decir, todo aquel que no es judío. ¿Cuántos judíos hay aquí? ¿O cuántos tienen ascendencia de judío? Digo, ciertamente nuestra identidad es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Sí, esa es nuestra identidad, pero no somos judíos, somos gentiles. Y por eso vino a Galilea de los gentiles, porque Él estaba, y Él sabía que en este día, después de un confinamiento, cuando ya las autoridades permitieron que nos reuniéramos y todo esto, nos pudiésemos reunir aquí, los que estamos presencialmente y también los que están ahí virtualmente, que actualmente ya es otra forma de alcanzar a la gente a través del Evangelio. Versículo 8: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y decían, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. O sea, quedaron impactadas
como muchos de nosotros hemos quedado impactados después de encontrarnos con que Cristo ha resucitado y que esta es la plataforma de vida más extraordinaria que nosotros podemos tener como creyentes, porque si no hubiese resurrección no tiene ningún sentido que nosotros estemos aquí reunidos. El motivo de esta reunión es porque Cristo ha resucitado y porque a través de su palabra Él nos sigue preparando para que el día de mañana, cuando Él venga por su iglesia, y reitero, como con las 10 vírgenes, nosotros seamos de ese grupo de vírgenes sensatas que se prepararon. Síguele, sírvele, prepárate y obsérvalo. Observa dónde están siempre tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados, después de este confinamiento quiero que inclines tu rostro, y no sé si hubiese aquí alguna persona que en su corazón quiera retomar sus votos o quiera pedirle perdón al Señor y que esté consciente que con alguno de estos personajes se puede identificar. Pueden pasar, puedes pasar si gustas, tocayo. Puedes pasar y tocar, y inclusive pueden pasar los dos si gustan. Y inclusive si ustedes, de la misma manera como las personas que están en el auditorio, como las personas que están allá detrás de la cámara, si quisieran reiniciar con el Señor Jesucristo, porque por alguna razón te has identificado con alguno de estos personajes o de estas mujeres que no creyeron la Escritura en algún momento, que traicionaron al Señor Jesucristo, que lo negaron, que se burlaron de Él, que pues finalmente estaban sirviendo y pensaban que con el servicio y a través de sus obras iban a ganar la salvación, como en el caso de Simón de Cirene, o como el crucificado, que pues a lo mejor has venido a la iglesia o has estado en la iglesia, pero hay actos vergonzosos en tu vida que a lo mejor nadie conoce, pero el Señor Jesucristo sí los conoce, y dice la Escritura que todas las cosas están a la vista de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay nada oculto que no sea manifiesto, sino todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y si tú quieres tener un reinicio con el Señor Jesucristo, un reinicio en tu corazón personal, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con la iglesia, con la Biblia, con la Escritura, en tus devocionales, porque quizás tienes proyectos, pero esos proyectos los has llevado así como de la orilla, has tomado a Jesús así como de la orilla, pero no estás tomado completamente del Señor Jesucristo. Pero en este momento quieres tú retomar o reiniciar con el Señor Jesucristo ahí en tu lugar. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, simplemente queremos orar. Quieres tener un inicio nuevo, quieres caminar de la mano del Señor Jesucristo y no te avergüences. No es para vergüenza, simplemente es, sí, Señor, yo quiero hacer las cosas exactamente como tú quieres que yo las haga, porque ciertamente en algún momento no he creído todo lo que la Biblia dice, como estas mujeres, como los mismos discípulos. Y si esa es tu condición, puedes ponerte de pie, porque quiero que oremos y quiero que tengamos un nuevo inicio en Cristo, un nuevo inicio en el Evangelio. Y si detrás de esa cámara hay alguien que quiera ponerse de pie y hay alguien que quiera hacer las cosas como Dios te pide que las hagas, pues vamos a orar y vamos a decir en nuestro corazón: Padre Celestial, gracias porque eres bueno, porque esa tumba está vacía, porque nosotros
Venimos a lo mejor como Simón de Cirene, que venía de lejos, del norte de África, a mucha distancia, tratando de hacer lo que tú nos dices, pero sin la posibilidad completa de lograrlo. Pero hoy reconocemos que te necesitamos, porque también me identifico con el crucificado y me identifico como el centurión, que finalmente no tenía que ver absolutamente nada con ninguna religión ni con cuestiones eclesiásticas ni nada por el estilo, pero él vino a tus pies. O como José de Arimatea, que ciertamente él era parte del concilio, era parte de este grupo de gentes que conocían la palabra, pero que él, inclusive en otros evangelios menciona que con Nicodemo vinieron al lado tuyo y tú les perdonaste, como a Pedro, que te acordaste de él porque tú querías restaurarlo. Señor, te pedimos que nos restaures, que nos transformes, que nos ayudes a vivir una vida piadosa conforme a tu evangelio. Quita toda ira, toda contienda, todo pleito, toda disensión, toda herejía, toda malicia, toda malignidad, toda palabra deshonesta, toda palabra corrompida que salga de nuestra boca, Señor. Todo pleito, todo celo, toda ira, toda contienda, toda lujuria, toda fornicación, todo adulterio, Señor. Todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús, las entregamos y te pedimos que tú nos ayudes y podamos caminar juntamente contigo. En el nombre de Jesús. Amén.